Librerías, libros y lectores siguen manteniendo una relación única y especial. Mientras los dedos buscan un libro entre estanterías llenas de ellos, nos invade un sentimiento especial, el deseo, pero siempre acecha un peligro: cómo acertar a discernir entre la calidad de tal variedad de obras. Cuando las grandes editoriales parecen haber dirigido sus mayores esfuerzos a la promoción y venta y no a la edición en sí, las pequeñas editoriales han encontrado su lugar. Editoriales independientes que buscan diferenciarse en el mercado con ediciones muy cuidadas, con papeles de alto gramaje, impresiones perfectas, cubiertas deliciosamente diseñadas. Su lema: convertir un buen libro en un objeto bonito, único, pequeñas joyas, e intentar relacionar este mimo con un criterio particular al que el lector pueda afianzarse. Un editor, antes de todo, es un lector apasionado que siente la necesidad de compartir. Debe dirigir todo el proceso de edición, desde la encuadernación, ilustración, tipografía, imprenta, grosor del papel, cubierta, solapa, portada y, lo más importante, promocionar su obra. Darla a conocer es quizá el trabajo más costoso para estas pequeñas editoriales, que se ayudan de las redes sociales y de la cercanía, en muchas ocasiones, del escritor a sus lectores. Su gran competidor, el libro electrónico. Todo el mundo dice que el libro digital es una realidad, pero también es cierto que en España se han vendido más dispositivos de lectura que libros electrónicos. En estos últimos años no dejan de nacer pequeñas editoriales independientes. La clave del éxito, quizá, haber conseguido la conexión con el lector. Hablamos con Sol Rabase, editora de Sol de Sol. Sol, la estadística nos dice que cada vez el número de lectores cae, pero al mismo tiempo el número de editoriales pequeñas crece de manera sorprendente. Sí. ¿Por qué crees que es esto? Sí, es verdad que van cada vez habiendo menos lectores, pero por suerte el tipo de lector no es un lector que se lea un libro al año o un libro y nunca más, como cuando te compras un coche que te lo compras solamente una vez y ya está. Es decir, que hay menos, pero siempre están leyendo y además leen mucho, con lo cual siempre va a haber mucha demanda de novelas. Que haya más editoriales independientes, yo creo que es porque al final las grandes empresas, las grandes editoriales, se convierten un poco en hacer números, ¿no? Es decir, que un producto sea vendible y a lo mejor sacan novelas. Si tú tienes muchísimos seguidores, te las sacan porque saben que como mínimo esos 100.000 seguidores, 10.000 te lo comprarán y saben que el libro se ha vendido, ¿no? Entonces que se han quedado como muy mercantilizados ya el producto. Entonces las editoriales más pequeñas, pues sí que creo que nos dedicamos a hacer más la parte más artesanal o el mimo que quizás se haya perdido, y sobre todo ese trato con el autor tan cercano, que antes con las editoriales mayores pues llega un momento en el que te vas alejando, ¿no? Cuanto más grandes son, te vas alejando más del autor. ¿Qué ha pasado con las grandes editoriales? Porque estas sí están en crisis. ¿En qué han fallado? Pues, hombre, no seré yo quien ponga el dedo en la llaga para decir en que han fallado mis compañeras de gremio. Las grandes. Pero sí he oído, por ejemplo, muchos comentarios, ¿no?, de autores que están decepcionados con el tipo de trabajo que sacan editoriales grandes, precisamente por eso, porque empiezan a hacer producciones en escala en la que ya incluso la calidad del papel cada vez es peor, porque ya es simplemente el nombre de la editorial lo que ya te va a vender el libro, ¿no? Entonces, como ya lo van a vender, pues la calidad también va bajando, es decir, todo el proceso se va haciendo mucho más comercial. Y sí me encuentro con autores que están un poco desanimados con esas editoriales grandes, porque también le dejan menos porcentaje cuando ellos al final lo tienen que estar moviéndolo, porque en las editoriales grandes te sacan una tirada y si no has vendido el número de ejemplares que consideran en X tiempo, directamente lo retiran, lo queman y a otro libro. Es decir, que tampoco le dan mucho tiempo al autor para que si no se ha vendido en corto espacio, pues lo pueda seguir vendiendo a lo largo del resto del año, ¿no? ¿Cómo nace Sol de Sol? Pues en realidad, cuando yo dije que iba a montar la editorial, para mí era como una cosa muy novedosa y la gente de mi alrededor me dijeron, sí que estabas tardando, ya que esperabas para hacerlo, ¿no? Ya era hora. Y la realidad es que yo, desde pequeñita, me gustaba escribir y todos escribíamos poesía también, pero eso no cuenta porque todos hemos escrito poesía y hemos sido cursi en algún momento.
Pero novelas sí, me gustaba, yo decía de pequeña, yo quiero ser escritora de bestseller, porque yo no sabía que bestseller no era un género. Yo decía que eso vendía, digo, pues tienen que ser bestsellers. Iba a hacer periodismo, al final por nota y porque no pude irme fuera, pues no pude hacer periodismo y di un montón de vueltas. La verdad es que estudié muchísimas cosas y lo intenté por un lado, por otro y tal. Y al final di con el diseño gráfico, hace ya unos 10 años, y cuando encontré el programa de InDesign, descubrí que existe la maquetación y el diseño editorial y nunca me había planteado que realmente detrás de un libro que uno compra y lee, pues hay un diseño de portada, un estilo, unos caracteres, y descubrí que esa era mi pasión. Y dije, Dios mío, ahora voy a descubrir la vocación. Así que desde entonces fue terminar los estudios, empecé a trabajar en el periódico del Mundo, de maquetadora, que me abrió muchísimas puertas, primero porque descubrí que me gustaba de verdad, no la parte bonita de hacer ejercicios de clase, en el que tú eres tu propio cliente y lo que hagas te parece precioso, ¿no? Sino la parte dura de hacer el periódico cada día y que salga, y a lo mejor no son cosas ni especialmente bonitas como puede ser, yo qué sé, ilustraciones, una novela, un periódico con un diseño ya establecido, que no es que tú tengas tu rama de artista, que todo el mundo quiere salir de artista cuando sale de la escuela de arte, y descubrí que pese a lo duro y lo, vamos a decir, lo feo o lo soso que era, pues yo llegaba a mi casa con una sonrisa de oreja a oreja y a la mañana siguiente me levantaba sin despertador siquiera. Así que me reafirmé que realmente esto es lo que me gusta. ¿Cómo es el proceso de trabajo con los escritores? ¿Qué pasa desde que tú lees la primera vez la historia? Vale, o sea, pues mira, cuando me informan o cuando me piden información, mejor dicho, a través del correo, yo siempre digo que me manden el manuscrito para una valoración. Y si luego la valoración pues va con el perfil de la editorial, pues entonces ya le paso le doy el presupuesto y ya es todo el trabajo, es decir, entonces cuando salen las puertas de Sol y viene toda la maravilla, ¿no? Porque en realidad yo mi trabajo, como autoedición que soy, a nivel contractual me limito a lo que es dar el libro en las cantidades que me han pedido, las calidades y tal. Pero luego hay una serie de servicios y del trato personal que el que yo no pongo como contractual, simplemente porque esa es la forma de trabajar, ¿no? Y es la que a mí me divierte más o me parece más gratificante. Entonces, cuando me llega el manuscrito, primero me lo leo. Si ya sé que no está en el perfil, ya no me lo leo entero. Antes lo leía entero y cuando decía que no, decía, bueno, ¿y a mí cómo recupero todo el tiempo que invierto, ¿no? Incluso en los correos me tiro 2 horas diciendo, a la hora de decir que no digo que no simplemente. Además se nota que no sé decir que no simplemente. Entonces, pues escribo el por qué no. Pues mira, pues parte hay incongruencia en el relato, o el personaje queda muy plano, el lenguaje del narrador se mezcla y tal. Entonces, le paso la valoración. Hay veces en las que yo al autor le digo, si lo modifica, porque crees que lo que te estoy diciendo tiene sentido y estás de acuerdo, pues yo encantada de volver a recibirlo y volver a valorarlo. Si no, pues tu libro pues será también un éxito y cualquier otra editorial está abierta y cualquier cosa que necesite, aquí estamos, ¿no? Y otras veces pues directamente les digo que la valoración es positiva y trabajamos. Entonces ya una vez que está el autor, sí nos solemos reunir, procuro conocerlo en persona y ya pues contarle cuál es el proceso en el que primero se va a maquetar, se diseña, y quizá ahí la parte del diseñador gráfico que llevo dentro la saco, porque me encanta tener el briefing, no sé empezar a trabajar sin un briefing en el que al autor le digo qué imagina de su novela, porque de entrada, un año que tú llevas escribiendo, llega un momento en el que tú te has imaginado algo, quizá una forma abstracta, colores, o qué cosas quieres que estén en la portada o qué no. Entonces, de entrada yo te voy a hacer un diseño y si no tengo en cuenta el briefing, pues posiblemente tú lo vayas a rechazar, y no porque sea bueno, sino porque parece que eso sea el libro de otro y no el tuyo, ¿no? Entonces, las reuniones son muy enriquecedoras precisamente por eso, porque ya le vas hablando de qué es lo que espera encontrar, de cómo va. Me leo también la novela hasta el final, sigo haciendo correcciones porque si no, no me quedo a gusto, pero siempre hay algunas cosas que como lector cero las ves, y a veces los autores, pues mira que lo he leído muchas veces y no lo di cuenta, pero es porque el cerebro pone la información que falta, y si tú sabes lo que quieres contar, pues si no está, tú no te das cuenta porque ya la sabes, ¿no? Entonces esa parte sí es muy importante de un editor a la hora de leérselo, y me parece esencial. Y luego a la hora de leérmelo también me ayuda a inspirarme para la portada.
Así que ya nos hemos reunido, ya tenemos el briefing, ya me lo he leído y ya es ponerse a maquetar y a trabajar sobre el diseño de la portada. Y bueno, una vez que ya le da el ok, pues lo mandamos a imprenta y a partir de ahí, como editorial de autoedición, ya mi trabajo terminaría, pero tengo muchos servicios que son de tradicional y no de autoedición. Y entonces pues ya le hago pues una promoción en la web, organizamos talleres en los centros docentes, ¿no?, en colegios, para que vayan a dar charlas, solemos participar en jornadas literarias, asistimos, ahora estamos en plenas ferias del libro de toda Andalucía y entonces pues los vamos organizando para que ellos puedan mover sus libros, organizarles firmas y esa parte en la que no pierde el libro, que no es decir yo hago algo que también es parte mía y que ya te digo adiós porque te vas, es una forma de seguir reteniendo esos pequeños hijos que también tienen algo de mí porque sigan formando parte de la familia. Me gusta ver, ¿no?, que ahí en la editorial de autoedición o incluso en cualquier otra editorial, lo normal es que llegan, te sacan tu libro, que es tu producto, tú te conviertes en el comercial de tu obra como escritor y ya te la llevas, ¿no? Y ya es como un poco clinch, el siguiente. Y bueno, aquí no, aquí es que se me quedan. Sí, claro, aquí se quedan, digo, son más bocas que alimentar. Ahora ya, de hecho dicen que viajar con Sol de Sol dice que es Sol y sus piñones, porque como todos van haciendo piñas, pues ya tienen bastantes bromas ya en los círculos de Sol y los piñones, que se va para uno y van todos detrás. Pero es verdad, es lo que me gusta, sobre todo porque cuando el autor de autoedición es muy solitario, porque en realidad tú escribes en la soledad, pero cuando vas quizás con una tradicional, el tema de la venta se encarga la tradicional, entonces pues parece como que tú puedes seguir haciendo tu vida un poco independiente, pero el autoeditado sí que tiene que promocionarse a sí mismo y esa especie de puerta fría, de ir a las librerías, de tocar las puertas, de hacer firmas, pues muy solitaria y hay autores que no tienen ese mismo, no don de gente. Yo creo que se me da bien la gente y no sirvo para la puerta fría, no sirvo para comercial. Entonces, que ellos se vayan quedando y se lleven muy bien entre ellos, hay mucho feeling, se apoyan el uno al otro, ¿no? Entonces, cuando uno llega nuevo, un poco ahí asustado, pues enseguida los demás, oye, mira tu libro, qué bien, qué tal, se acompañan, ¿cuándo es la firma? Y entonces, pues te gusta, es como si tú dices que son tu hijo y su hijo se llevan bien entre sí, ¿no?